Buenas noches, ¿cómo están? Soy el profesor Julio Solís y estaré a cargo de darles esta conferencia sobre el rol del asesor de tesis en la investigación. Cabe indicar que las preguntas vendrán al final. Vamos a tener en total 1 hora de conferencia. Voy a tratar de terminar mi exposición a los 45 minutos y quedan 15 minutos para que ustedes puedan formular las preguntas. Pueden formularlas a través de la mensajería o el chat del programa Zoom, de la plataforma Zoom, y a mí me lo van a estar haciendo llegar después de los 45 minutos para ir respondiendo una a una. Vamos a empezar con esto. Es muy importante hoy en día el rol del asesor de tesis en la investigación. Muchos de nosotros a veces nos quedamos perplejos sobre qué cosa es lo que nos va a pedir nuestro asesor de tesis hacer de ahora en adelante cuando empecemos a hacer la investigación. Los trabajos de investigación demandan mucho esfuerzo y mucho tiempo, ¿no? Y también demandan bastante esfuerzo de parte del asesor para poder sacarlo adelante. Este esfuerzo que se hace de forma mancomunada, tanto como el asesorado como el asesor, depende de poder flexibilizar los tiempos y darse el tiempo suficiente para hacerlo, ¿no? Para poder estar a la par con el estudiante. Y siempre tener en cuenta de que no se debe dejar mucho tiempo entre asesoría y asesoría para poder trabajar con ellos. Vamos a ver aquí, en esta presentación, ¿quién es el asesor de tesis, no? Primero, el asesor de tesis tiene que ser un profesional experto en la materia. Puede ser asesor o asesora, ¿no? Tiene que ser experto en la materia asesorar, tiene que saber sobre el tema, tiene que tener experiencia en la investigación, también tiene que haber hecho ya algunas investigaciones, tiene que haber sido asesor ya de otras personas para poder decirte a ti o conducirte de la mejor manera posible dentro de la investigación que estás haciendo. Una de las cosas que a veces se pide es que sea conocido por el estudiante asesorar. En algunos casos esto no ocurre, ¿no? No ocurre de que el asesor de tesis te haya enseñado, pero sí de repente puede trabajar dentro de la misma universidad y alguna vez los puedes haber conocido, sino que cuando se asignan los asesores de tesis, lo que normalmente hace las coordinaciones académicas es verificar qué profesional o qué experto sabe la materia en la que tú vas a desarrollarlo, porque de repente tú puedes sentirte mucho más afín a uno u otra persona o otro profesional, pero de repente ese profesional no tiene la experticia suficiente sobre el tema que tú vas a desarrollar dentro de la investigación. Es por eso de que la coordinación busca dentro de todo el pool de trabajadores que tiene, el pool de docentes que tiene, a los mejores que puedan saber sobre el tema que tú estás haciendo, ¿no? Es necesario de que se establezcan unas bases teóricas contundentes y bastantes fundamentadas y actualizadas para que tu investigación pueda guiarse de la mejor manera. Luego, como les venía diciendo al inicio, depende también mucho de la disponibilidad y flexibilidad de horarios. Sabemos todos nosotros de que en muchos casos, tanto el asesor como los estudiantes pueden trabajar, pueden tener horarios de estudio, pueden tener horarios de descanso o pueden haber estado de viaje. Entonces, hay que ver de qué forma es que ustedes pueden comunicarse. Los medios de comunicación más rápidos son los correos electrónicos. Y ahora tenemos pues estos equipos que nos ayudan a nosotros a poder conectarnos con ellos también a través de algún servicio de mensajería instantánea, como puede ser el WhatsApp o el Messenger, ¿no? Esto de aquí, incluso a veces cuando se hace trabajos de investigación, que puede ser entre uno u otro, o estás haciendo un artículo con algún grupo de personas, a veces se crean grupos de trabajo o dentro de las comunicaciones para poder enviar la información o alguna coordinación interna que se quiera hacer con tu asesor o con todas las personas que participan, se pueden enviar la información de manera más rápida, ¿no? Y el asesor, de todas maneras, en algún momento del día puede leerlo, ¿no? Se sabe que más o menos un 90% de personas leen este servicio de mensajería WhatsApp, que es bastante conocido, durante el transcurso de un día. Otro es revisar detalladamente los avances de trabajo, ¿no? Y en algún momento hay cuestiones de incertidumbre porque a veces los estudiantes mismos o el mismo asesor
a veces pierden espacios de trabajo o pierden bastante tiempo entre una asesoría y otra. Y por decir, ¿no? Me puede pasar a mí también, ¿no? Me ha pasado de que en alguna oportunidad he tenido una asesoría con un grupo de estudiantes en enero, por decir, ¿no? Y después ellos quedan en que van a reunirse dentro de 15 días, y esos 15 días pueden pasar, no sé, 1 o 2 meses, ¿no? Y en un momento te escriben, y tú en ese lapso de tiempo puedes haber revisado muchas tesis o muchos trabajos de investigación. Entonces te preguntan y tú dices, ¿de qué grupo era este, no? ¿De qué grupo es que estamos trabajando? Y tienes que volver a poder conectarte nuevamente con el tema de asesoría para decir, ah, ya, muy bien, ya me acordé de esto, estábamos haciendo tales cosas, ¿no? Y de repente, en ese lapso de tiempo han hecho algún cambio, alguien viene y sugiere alguna nueva idea y la consultan con el asesor para poder decirle o darle viabilidad al trabajo que están haciendo, ¿no? Y esto de aquí, el asesor tiene que ir revisando detalladamente, ¿no? Lo primero que el asesor debe revisar es tu matriz de consistencia. En la matriz de consistencia está plasmado el esquema de la tesis, está plasmado toda la parte de los problemas, los objetivos, las hipótesis, las variables, las dimensiones y la metodología, que es lo más importante, ¿no? La metodología que van a tener en cuenta para poder desarrollar el trabajo. En algunas instituciones, hablemos de universidades, ¿no? Se asignan dos tipos de asesores, un asesor metodológico y otro teórico. ¿Por qué el asesor metodológico y teórico? Porque en algunos casos, el que desarrolla tu trabajo, los asesores que tienes a cargo, hay algunos que son más especializados en la parte metodológica y te van a dar más luces sobre cómo es que debes de llevar tu investigación, cómo aplicarla, cómo sacar el análisis, de qué manera mostrar ese análisis al público, a las personas que tú le vas a presentar o sustentar la tesis, ¿no? Y la parte teórica se refiere a un asesor que sepa o tenga experticia en el tema que tú estás haciendo. Si tú coincides con un asesor que tenga experticia y sepa la parte metodológica, bienvenido sea, ¿no? Porque estos señores, o sea, tienen bastante ya experiencia en asesorar este tipo de trabajos y saben tanto la parte teórica como metodológica. Ahora tenemos también lo que es la asesoría y la coautoría. Muchos de nosotros a veces no sabemos a qué se refiere esto. Cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, tanto como una tesis o un artículo científico, vamos a luego a verlos registrados dentro del CONCITEC, ¿ya? La universidad los sube a su repositorio, sube la tesis, o sea, ya sustentada, sube una copia de la misma al repositorio de la universidad y esta también está relacionada con lo que es el CONCITEC. El asesor, el asesor se convierte en coautor del trabajo de investigación que tú estás haciendo, ¿no? Cuando la universidad lo presenta con, por ejemplo, ¿no? El nombre de una persona, Pedro Gamio, por decir, Pedro Gamio y Julio Solís. Lo presenta como coautor. ¿Por qué el asesor se convierte en un coautor? Porque el asesor es la persona que va a guiar la investigación, incluso va a incluir muchas ideas dentro de la investigación que se está haciendo, ¿no? Y al final es el que te va a decir cómo es que debes presentarlo y cómo debes de sustentar el trabajo de investigación. Es por eso y por este trabajo que demanda a veces mucho más esfuerzo, es que el asesor se convierte en un coautor. Entonces, dentro de Concitec también, si nosotros ingresamos a la página web, las personas o los profesionales que se encargan de las asesorías aparecen linkeados, entre comillas, como se dice, ¿no? Linkeados dentro del Concitec como autores de dichos trabajos, ¿no? Y hay personas que pueden asesorar pues 2, 3, 4 tesis en un año o 5 tesis en un año. Y esto también te da puntaje a ti para ser catalogado dentro del registro de investigadores, ¿no? Que se está haciendo a nivel nacional. Ahora,
todas las personas que están haciendo investigación y están haciendo artículos científicos están dentro, ¿ya? Están dentro de este catálogo de investigadores. En este campo, también como asesor y coautor, nosotros tenemos que ver de que si al final de este trabajo, de repente con los mismos estudiantes o tú mismo o el mismo asesor, puede proponerte hacer una publicación sobre la investigación que ustedes han hecho. Entonces, ustedes pueden hacer un artículo científico sobre la misma tesis, ¿no? O sobre los datos que se tienen que hacer, o pueden tomar nuevamente otros datos que te parezcan relevantes y que quedaron inconclusos, o que quedaron como a manera de sugerencia dentro de la tesis que realizaste, y puede aparecer el asesor y las otras personas que son autores. También podrías invitar a otras personas dentro de la publicación de un artículo científico, ¿ya? Y separemos esto. Una cosa es tu tesis y otra cosa es el artículo científico. La tesis lo haces para poder sacar tu grado. El artículo científico lo presentas a una revista indexada para que pueda ser publicada y se te dé el reconocimiento oficial sobre su autoría, ¿no? Aquí vemos también de que hay formatos electrónicos en los cuales tú puedes acceder a esta información, como las bases de datos que existen, ¿no? Hay muchas o múltiples bases de datos en las cuales tú puedes ver tu tesis. En algunas oportunidades la que más funciona o la que más se utiliza es la base de datos que tiene o el repositorio que tiene la misma universidad. La misma universidad donde tú haces tu trabajo de investigación o tu tesis para grado es la misma que lo publica. Y automáticamente la misma universidad hace un informe y lo eleva a Concitec para que sea considerado dentro de la autoría de todas las personas que han estado involucradas, ¿no? ¿Qué aspecto debe observar mi asesor en la tesis, ¿no? ¿Qué aspecto debo de observar? Por decir primero, cuando tú vas donde el asesor, hay una parte bastante difícil que es primero el título, porque todos nosotros sabemos que cuando estamos en la universidad a veces llevamos metodología de investigación 1 y 2, y todavía estamos haciendo, como se dice, nuestros pininos en la investigación. Y no sabemos bien qué cosa es lo que queremos investigar, se nos vienen ideas a la mente, ¿no? Se nos vienen varias situaciones, pero nosotros debemos de buscar algún problema que ocurra dentro de la universidad o cualquier institución educativa para buscar un buen título de investigación. Y debemos de buscar las variables de la investigación y delimitar la investigación. Esto solamente lo voy a mencionar aquí y posteriormente voy a ir explicando uno por uno para que lo tengan en cuenta y para que vayan viendo cómo es que debe ser el título, cómo se delimita, cómo se ve la matriz de consistencia, de qué manera es el marco teórico, la metodología, el enfoque, ¿no? El alcance, el diseño, el análisis de datos, la conclusión y recomendación. Dentro del título, lo que debe ver el asesor de tesis primero es tus variables y la delimitación, ¿no? ¿Cuántas variables tiene tu título? 1, 2, 3. Normalmente se hacen 2, ¿ya? 2 variables. Y se delimita diciendo en dónde se va a aplicar y en qué tiempo, ¿no? Luego viene lo que es la matriz de consistencia, que eso es lo segundo que te va a pedir el asesor de tesis para observar. Dentro de la matriz de consistencia deben estar especificados los problemas, los objetivos, las dimensiones, los indicadores, instrumentos, la hipótesis y la metodología de trabajo. Otra de las cosas que va a ver el asesor es tu marco teórico. En el marco teórico están todo lo que son los antecedentes y las bases teóricas. En la metodología, y esto es algo bastante importante, tenemos que ver lo que es el enfoque, el alcance y el diseño de la investigación. Luego, ver cómo analizar los datos estadísticos, más que todo, ¿no? Y si no, si es una investigación en el campo cualitativo, entonces tendríamos que analizar la información que nosotros obtengamos de la muestra de estudio para poder hacer un análisis más que todo desde la experiencia y fundamentado en algunos autores sobre el fenómeno estudiado. Luego tenemos las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones tienen que estar alineadas a los objetivos y las recomendaciones tienen que estar alineadas a las conclusiones.
Otra de las cosas que te va a exigir bastante el asesor de tesis es sobre la probidad académica. Hoy en día, la probidad académica se entiende como la responsabilidad que tiene una persona al asumir una investigación y tener en cuenta de que si tú encuentras alguna fuente de algún autor en cualquier libro, revista, sitio web, artículo, etcétera, tienes que citar al autor de la fuente que has extraído, el texto que has extraído de aquella fuente, ¿no? Por eso acá, dentro de la imagen, yo pongo, ¿no?, copiar y pegar, que es una práctica bastante habitual. ¿Ya? Es una práctica bastante habitual dentro de los estudiantes. Cada vez se va trabajando con esto. Bueno, desde todos los cursos se trabaja con esto, en contra de esto, ¿no? Y se está haciendo de que los mismos estudiantes traten de redactar sus propias conclusiones, sus propias recomendaciones, el propio marco teórico tienen que redactarlo ellos mismos, ¿no? Esto es bastante difícil a veces para muchos estudiantes que no han tenido la práctica adecuada. Y tenemos, por otro lado, muchas herramientas que ayudan a detectar el plagio. La más conocida y de repente que sabemos nosotros es el Turnitin, que es una herramienta que nos permite saber el porcentaje de plagio, ¿no?, o de copia que puede haber dentro, o similitud más que todo, dentro de una tesis o una investigación o un artículo. Tenemos también el DOCODE, el Forus, el Grammarly, el Plagiaris, Plagium, Viper, Plagiarisma, PaperWriter, WriteCheck. Todas estas son herramientas que nos permiten a nosotros detectar las similitudes o plagios dentro de un documento. Pero también aquí tenemos que tener algunas observaciones sobre esto, ¿no? La primera es que a veces no se le delimita bien, a la herramienta digital para poder decirle, ¿sabes qué? Tienes que excluir algunos títulos. Por decir, si yo pusiera dentro de mi tesis este título que ustedes ven acá que dice probidad académica, si yo le pusiera esto y no lo delimito, que por favor no me marque los títulos o subtítulos o los índices, me lo va a reportar como si hubiese una similitud con ello. ¿Por qué? Porque en muchas tesis a nivel mundial debe haber este término. Debe haber este término en varios papers que se han hecho. Debe haber este término también en algunas páginas web. Entonces me va a saltar rápidamente de que esto de aquí tiene una similitud con otra fuente. Pero en realidad dentro del documento debería representar un porcentaje de similitud o de plagio, ¿no? También en algunas oportunidades he visto que estas herramientas digitales te pueden reportar hasta el título de tu tesis. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes dos variables o una variable, ¿no?, que ya han sido vistas por otras tesis. Entonces, cuando hace la búsqueda, te dice, ¿sabes qué? Este término o esta palabra también está saliendo en otro documento, en otra tesis. Entonces esto lo marca con un porcentaje bajo, pero si tú vas sumando todos los porcentajes bajos, va acrecentando el porcentaje total de similitud que pueda tener tu investigación. ¿Qué hace el asesor aquí, ¿no? El asesor, después de que los estudiantes le presentan el trabajo y tú tienes que ir viendo, ¿no?, cómo es que ellos van avanzando, la redacción, siempre preguntando a los estudiantes si es que han parafraseado bien el texto, si es que lo han hecho bien, si es que no se han olvidado de una cita. Debes de ir preguntando siempre a los estudiantes, porque cuando ya pasan el documento al Turnitin, esto ya es un informe, es un reporte que la universidad tiene sobre tu trabajo. Ha pasado de que en algunos casos, por decir, hay estudiantes que han presentado su trabajo y le ha salido un 36%, por decir, de similitud. Y cuando el asesor ve el trabajo que se ha realizado, entonces te genera un PDF y tú lo puedes ir viendo y está marcado con colores todavía, ¿no? Y te dice de qué fuente es. Tú puedes ver que a veces está marcado, por decir, los títulos, el nombre de la universidad, el índice, ¿no? El primer capítulo, capítulo 2, capítulo 3, y vas viendo y en realidad todo eso, esas marcas que se ha hecho representan 1%, ¿no? Y van sumando
hasta el final te dicen 36%, pero si tú verificas el texto, no tiene ningún porcentaje de similitud. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este caso el asesor de tesis? Y muchas universidades permiten esto, ¿no? Porque en realidad no sería justo para un estudiante no hacerlo. El asesor tiene que hacer un informe, hacer capturas de pantalla y decir de que se está realizando, el asesor está dando fe de que el trabajo no ha sido copiado ni tiene similitud, sino que solamente está reportando lo que son el nombre de la universidad, el nombre de las variables, los índices, los subtítulos o títulos, ¿no? Claro, la coordinación académica o la jefatura académica de la dirección tendrá que ver tu informe y decir, bueno, tiene razón el asesor, ¿no? Este señor no tiene similitudes, sino que le está reportando estos títulos. Esa situación puede pasar con estas herramientas, ¿no? Puede pasar de que te reporte un alto porcentaje, pero cuando tú ves el documento, tienes que analizarlo en su totalidad y ver y reportar a la universidad si esto es así o no. Otra de las cosas que te va a sugerir el asesor de tesis es sobre la validación de instrumentos. ¿Qué quiere decir esta validación de instrumentos? ¿Qué quiere decir esto? Y es muy importante, ¿no? Tú cuando haces tu investigación, lo haces de acuerdo a dos variables. Cuando mínimas, ¿no? Pones dos variables. Cada variable debe tener sus dimensiones, que pueden ser entre 2 a 3 o a 4 o hasta 5. He visto hasta 5 dimensiones que puede tener esa variable. Por cada dimensión se tienen que hacer preguntas, ¿no? Preguntas dependiendo del instrumento que tú construyas. Por decir, si es una entrevista, las preguntas tienen que ir relacionadas hacia la dimensión que se quiere medir. Y cada una de ellas puede formular 2, 3 preguntas, depende del instrumento que construyas, como lo decía hace un momento. El asesor te va a pedir de que valides los cuestionarios o cualquier instrumento realizado. ¿Cómo se valida un instrumento? Esto a veces demanda tiempo y mucho esfuerzo de parte del investigador o las personas que están haciendo la investigación, porque muchos piensan de que solamente ya yo hago mi tesis y me creo yo un cuestionario y le pongo 1, 2, 3, 10 preguntas y le tomo a mis amigos o a las personas que yo pienso, considero conveniente tomarles, y con eso creen que yo voy a hacer mi tesis. Y no es así. En muchos casos han venido a mí algunos estudiantes que ya han tomado los instrumentos y cuando yo veo su título no tiene nada que ver con sus variables. Y las variables no tienen que ver nada con su instrumento, no están adecuados tampoco a las dimensiones. Entonces, imagínense, ¿no? El estudiante me dice, profesor, le he tomado a 100 personas. Y me dice, ¿usted sabe lo que es demandarse el tiempo necesario para poder tomarle ese instrumento a 100 personas para que usted me diga que no es así? ¿No? Es una situación bastante difícil, pero tú tienes que conversarlo y convencer al estudiante de manera técnica cómo es que se debe abordar esto y cómo es que se hacen los instrumentos. Entonces muchos de ellos le digo, ya, bien, veamos, a ver, veamos tu título, ¿de qué está hablando aquí? ¿No? Por decir, algunos me dicen aprendizaje colaborativo, no sé, clima en el aula. Y luego, dentro de las dimensiones, no, o dentro del problema, ya no me habla de aprendizaje colaborativo, sino me habla de aprendizaje cooperativo. Entonces ya son cosas muy distintas dentro del trabajo. Y sobre eso trata algunas otras dimensiones que no tienen nada que ver ni con el aprendizaje cooperativo ni con el aprendizaje colaborativo. No tienen ninguna relación con lo que has estado haciendo. ¿Qué cosa nosotros debemos de tener en cuenta? Que esto debe estar en concordancia con las variables y las dimensiones del estudio que tú estás realizando. Por lo menos debe de ser pasado o debe de ser validado por 3 especialistas en el tema. Pueden ser 3, 5, 7 o 9 especialistas en el tema. Siempre en número impar, ¿ya? Y tiene que haber un formato de validación que te lo puede proporcionar la universidad o te lo puede proporcionar tu propio asesor de tesis, porque como ya está trabajando varios años en la universidad asesorando tesis, debe tener un formato. Dentro de estos formatos, algunos me dicen, profesor, ¿y ahora quién busco? ¿Ahora quién busco para hacer este trabajo? ¿A quién puede ser un especialista? Y yo les digo, bueno,
dentro de tus profesores de la universidad debe haber alguien que enseñe estos temas. Me dicen, ah, ya muy bien, sí, profesor, sí hay. Entonces ellos pueden validar tu instrumento, ¿ya? O si no, algún experto que enseñe esto, o que sea un especialista en los temas que tú estás desarrollando. Y también les soy muy enfático a mis estudiantes que por favor no se contacten con sus amistades. ¿Pero por qué? Porque a veces por amistad los estudiantes van donde sus amigos, que son profesionales, expertos en la materia y todo, y le dicen, un favor, necesito una validación para mi tesis. Entonces el profesional agarra como es tu amistad, ve el documento y sin hacer mayores cosas le dice, ya, después tú lo llenas, ¿no? Y le pongo mi firma ahí. Entonces yo estoy acreditando como profesional de que este instrumento está bien elaborado. Lo que necesitamos son personas objetivas, son personas de que te pueden decir sin miedo, ¿sabes qué? Esta pregunta no me parece pertinente con esta dimensión, no está o no encaja dentro de tu variable. O de repente decirte, ¿sabes qué? Esta pregunta yo creo que va más encaminada hacia la dimensión 3. No está dentro de la dimensión 1. Necesitamos eso, necesitamos de que haya correcciones, de que alguien nos diga, ¿sabes qué? Esto hay que mejorar. Preocúpate cuando alguien te diga, ¿sabes qué? Todo está bien, no tiene ninguna observación y te lo firmo rápido para salir del paso, ¿no? Tienes que ver de que haya personas que puedan hacer esto y de que se den su tiempo, porque esto de acá requiere un tiempo para hacerlo. El formato de validación, primero tú tienes que presentarle tu matriz de consistencia, luego la matriz de operacionalización de variables, luego tienes que presentarle el instrumento tal y cual lo vas a tomar, y sobre eso una rúbrica de evaluación. Entonces, lo que va a hacer el experto, el especialista que va a validar tu instrumento, va a verificar, a ver cuál es el título. Bien, este tiene dos variables, muy bien, y ahora está dividido en tantas dimensiones, y va a ir viendo, ¿no? Cada dimensión va a ir viendo si corresponde con cada pregunta o cada ítem que has utilizado dentro del instrumento. Si tiene correspondencia, él te lo va a marcar muy bien, esto es claro, es suficiente, etcétera, ¿no? Y tiene que haber claridad en la redacción. Por decir una vez me tocó ver un instrumento en el cual había, era para niños, ¿no? Era para tomárselo a niños, y había sido adaptado de un test español. Entonces, decía la palabra bruma, ¿no? Entonces todos decían que estaba bien, ya lo iban a tomar, y yo le digo, espérense un momentito, esta palabra bruma, en nuestro contexto, ¿no? No es tan frecuente utilizar la palabra bruma. Ustedes escuchan aquí en el Perú esa palabra. No la escuchamos. Pero sí, si tú a un niño le dices, hay neblina, es muy diferente, ¿no? Entonces se hace la adaptación del instrumento, se hace la adaptación de esa palabra nada más, ¿no? O si hay una redacción que de repente no es coherente o alguien lo puede entender en diferentes formas, hay que especificarla mejor. Los ítems no deben de tener ambigüedad tampoco. Ahora vamos a ir viendo uno por uno, por favor. Vamos a ir viendo uno por uno de los aspectos que he señalado anteriormente. Primero está el título, ¿ya? Y dentro del título, tú tienes que tener algunas variables de investigación, ¿ya? Algunas variables de la investigación. Primero aquí vemos dos variables bastante claras, ¿no? Dice clima laboral y desempeño laboral en trabajadores de un área administrativa de una empresa privada de Lima, Lima 2020. Las variables están señaladas con las flechas, clima laboral es uno, y la otra, desempeño laboral, ¿no? Luego la delimitación, primero vemos en dónde se va a aplicar solamente a trabajadores del área administrativa de una empresa privada, en dónde, en Lima 2020. No es necesario, y ahora tampoco no se exige, de que pongas la institución. Puedes poner de una empresa privada de Lima, de una empresa estatal de Lima, de una empresa estatal de Huancayo, puedes poner en una universidad privada de Lima, en una universidad pública de Lima, o dependiendo del lugar donde te encuentras, le pones el lugar, ¿no?
¿ya? No es necesario de que ustedes especifiquen en qué universidad, en qué empresa, en qué institución han hecho la investigación. Aquí tenemos un ejemplo de matriz de consistencia. Miren aquí. De acuerdo al título, vamos a ver, y esta es una pregunta de relación, ¿no? Dice, ¿cuál es la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en trabajadores del área administrativa de una empresa privada de Lima, Lima? Esto va encaminado a poder responder el título, todo lo que va primero, ¿no? El problema general sería este, el objetivo general, la hipótesis general. Los tres responden al problema inicial. Y estos otros de acá abajo están relacionados a cada uno de las dimensiones que se han tomado del clima organizacional. Por decir, miren aquí, vean este ejemplo, dice, ¿cuál es la relación entre la realización personal y el desempeño laboral? Y le he puesto puntos suspensivos porque sigue el siguiente texto, sino por no escribirlo nuevamente le he puesto puntos suspensivos porque se sobreentiende ello, ¿no? En esta parte de clima organizacional hemos tomado 4 dimensiones. La primera dimensión es la realización personal. La segunda dimensión es el involucramiento laboral. La tercera dimensión es la supervisión. Y por último son las condiciones laborales, ¿no? Y todas van con el desempeño laboral. Claro que el desempeño laboral también tiene sus dimensiones, pero no podemos irla desagregando uno a uno porque si no serían demasiado extensos. Ya eso se hace en la parte estadística. Este ejemplo que he tomado es una investigación de tipo correlacional, ¿no? Cuando ustedes vean cuál es la relación, de una vez uno asume de que esto está haciendo una correlación. Dentro de los objetivos dice establecer la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral. Establecer la relación entre la realización personal y el desempeño laboral. Establecer la relación entre el involucramiento laboral y el desempeño laboral. Luego establece la relación entre la supervisión y el desempeño laboral. Todas las dimensiones van unidas a la segunda variable, ¿no? Y en las hipótesis dice, sí, existe una relación positiva fuerte entre el clima organizacional y el desempeño docente. Y asimismo se hace para las otras hipótesis, ¿no? Siempre teniendo en cuenta cada dimensión de la primera variable con la segunda variable. Aquí están las variables, miren, dice, en la variable está el clima organizacional, que es la primera variable o la variable 1, y dentro de las dimensiones dice que estamos tomando realización personal, involucramiento laboral, supervisión y condiciones laborales, ¿no? Es lo mismo que estamos viendo dentro de cada uno de estos aspectos que hemos visto anteriormente. Luego tenemos la segunda variable, que es la de desempeño laboral, y dice que dentro de esta variable de desempeño laboral tenemos 1, 2, 3, 4 dimensiones. La primera dimensión es la motivación, la segunda dimensión es la responsabilidad, la tercera dimensión es el liderazgo y trabajo en equipo, la cuarta es la formación y desarrollo personal. Dentro del enfoque, como vemos acá, es un enfoque cuantitativo, el alcance es descriptivo, y luego le voy a explicar un poquito más sobre la metodología más adelante, ¿no? Solamente aquí lo voy a nombrar, sino para que ustedes lo tengan en cuenta. Luego dice diseño no experimental. La población viene a ser la cantidad de trabajadores total que hay dentro del área administrativa y la muestra es una parte de ello. La técnica viene a ser la encuesta y el instrumento es un cuestionario de escala valorativa. Dentro del marco teórico, que viene en muchos casos es el capítulo 2, tienes que ver los antecedentes. Los antecedentes no son citas, ¿ya? Y ténganlo muy en claro, no son citas. Los antecedentes se pone tesis o investigaciones, o en todo caso, si no encuentras ello, tienes que buscar artículos científicos que hablen sobre las variables de tu tesis. Dentro de las variables está clima organizacional. Por decir, si alguien me pone un antecedente que no esté esta primera variable o la segunda variable, entonces no serviría para antecedente dentro de tu marco teórico. ¿Ya? Tiene que hablar de una o de la otra variable, o de las dos,
pero no puedes poner otro o algo que parezca a ello, ¿no? Dentro de los antecedentes tiene que ir los apellidos del autor. En este caso voy a tomar mi apellido, por decir Solís Castillo, coma, J, ¿no? Año 2020, título de investigación, sería clima organizacional y desempeño laboral en trabajadores del área administrativa de una empresa privada de Lima, Lima 2020, ¿no? El objetivo general sería establecer la relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño laboral. La muestra eran 120 trabajadores de la empresa privada. ¿Qué metodología seguía? Tenía un enfoque cuantitativo, un alcance descriptivo correlacional y un diseño, ¿ya? Y el diseño estaba aquí, disculpen, el diseño es no experimental, disculpen. Luego se pone la conclusión general y explicar cómo esta investigación aporta a tu trabajo. Se hacen 5, como mínimo 5 antecedentes internacionales y 5 nacionales, ¿no? Luego, sobre las bases teóricas, también dentro de las bases teóricas tienes que hablar sobre tus 2 variables. Pones el título, ¿no? El clima organizacional, y dentro de los subtítulos puedes poner definición, características, importancia y las dimensiones. Esto es muy importante, ¿no? Las dimensiones, que dentro de tu investigación yo tendría que tener un subtítulo que diga dimensiones del clima organizacional, y tendría que hablar sobre la realización personal, el involucramiento laboral, tiene que hablar de supervisión y de las condiciones laborales. También, para la segunda variable, tendría que haber un subtítulo sobre motivación, responsabilidad, liderazgo, formación y desarrollo personal. Como esto es una base teórica, por favor no lo pongan con guiones, sino que tienen que desarrollarlo. Tiene que haber una base teórica bien fundamentada sobre ello. Luego tenemos acá la metodología. Dentro de las metodologías tenemos 3 enfoques. Uno cualitativo, cuantitativo y el otro mixto. Dentro del enfoque cualitativo está el poder hacer un análisis más que todo teórico de las situaciones que tú has podido ver, ¿no? Y también basado en la experiencia de las cosas que te pueden contar las personas que están en relación con el fenómeno que estás estudiando. En la parte cuantitativa no. En la parte cuantitativa lo que se hace es tomarle algunos cuestionarios a las personas que están involucradas dentro del fenómeno y con ello sacar gráficos estadísticos utilizando diferentes métodos estadísticos, ¿no? Y en el mixto se hace ambos. O sea, se puede hacer una entrevista, un focus group con un grupo de personas y también tomarle algún cuestionario. Dentro de los alcances tenemos el alcance descriptivo, explicativo y correlacional. En este caso era un correlacional, ¿no? En los diseños de investigación tenemos la investigación-acción, el fenomenológico que corresponden. Estos dos corresponden al enfoque cualitativo. El transaccional, ¿ya? Y cuasi experimental están hechos para el cuantitativo. Y el mixto puede tomar, ¿ya? Puede tomar tiene otro tipo de variables, como por decir primero uno y después el otro, primero cual y después cuanti, ¿no? En la población tenemos que es la cantidad total de personas. A veces hay algunos que cometen el error y en la población ponen la misma cantidad de la muestra. La población viene a ser la cantidad total de personas que existen. Por decir, si tú estás trabajando en una universidad, en una facultad, tú puedes decir, la población lo representan 10 aulas de la facultad de odontología de tal universidad del quinto ciclo, por decir, ¿no? Y tu muestra puede ser las secciones A, B y C. 3 secciones. Esa sería tu muestra, o sea, son 3. Pero tiene que ser representativo de la cantidad total de personas. No puede ser menos del 20%. ¿Ya? Aunque esto de aquí también existen estadísticos para poder sacar, ¿no? Luego tenemos las técnicas, la observación, la entrevista, el grupo focal. Estos 3 de aquí, ¿ya? Estos 3 de aquí van más que todo hacia la parte cualitativa. La encuesta viene a ser para la parte cuantitativa, ¿no? Y en los instrumentos podemos ver la guía de observación, guía de entrevista, guía de preguntas, el cuestionario de escala valorativa y la ficha de registro de datos. Todo esto de acá
tiene que ir viendo tu asesor contigo, ¿no? Cómo es que van a tomar los datos, qué enfoque vas a tener. De acuerdo al título, tienes que plantearte de una vez cómo es que vas a obtener los datos. ¿Ya? No vas a decir, bueno, yo voy a tomar una encuesta nada más y yo estoy haciendo un trabajo cualitativo, ¿no? Porque lo que más cabería aquí es una entrevista, un grupo focal o una observación directa. Todo es de acuerdo a la investigación que tú realizas. Dentro del análisis de datos en la parte cualitativa, tú solamente vas a ver lo que son datos estadísticos y porcentajes. Dentro de los datos estadísticos, bueno, hay diferentes, ¿no? Dependiendo de la correlación, pues puedes sacar, ¿no? Con Spearman, si es verificar cuánto ha sido antes y cuánto después, tienes que utilizar la T-Student, etcétera, ¿no? Luego que tenemos el análisis cuantitativo, disculpen, aquí hay un error, es al revés, ¿no? Cualitativo es análisis de respuesta a la muestra y el otro es datos estadísticos, porcentajes, ¿no? Dentro de las conclusiones y recomendaciones que tenemos que ver, primero dice, de acuerdo a cada objetivo, uno para el objetivo general y uno por cada objetivo específico. Aquí en el ejemplo que le mostré, decía uno para el objetivo general. Quiere decir que tiene que haber, habían 4. A ver, vamos a ver la tablita. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tendría que haber solamente 5 conclusiones. ¿Ya? Una por el objetivo general y 4, o sea, uno por cada objetivo específico. Y las recomendaciones se hacen de acuerdo a la recomendación. Uno por la conclusión general, o sea, esta recomendación va conforme a la conclusión. La recomendación, uno por la conclusión general. Tendrías que hacer una recomendación por la primera conclusión. Y así sucesivamente por cada conclusión, ¿no? Bien, creo que he cumplido con el tiempo. Aquí están mis datos. Ya, si quieren pueden utilizar su cámara de su celular para poder capturar este código QR y poder direccionarse a mi LinkedIn, que ahí también me pueden encontrar. Si tienen algunas preguntas, les agradecería me lo puedan enviar. Muy buenas a los participantes. Por favor, si cuentan con alguna duda o pregunta, escribirlas por el apartado de chat. Doctor, parece que no contamos con preguntas. ¿Puede darnos una reflexión final para cerrar el evento?